buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Cadavid, yo soy residente de primer año de cirugía vascular de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de úlcera varicosa y darle las gracias al doctor John Fernando García por la asesoría en el tema. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, pues tenemos que recordar que la úlcera varicosa es el estadio final de la enfermedad venosa, conforma el estadio C6. Se estima que más o menos el 1% de la población general sufre de una úlcera venosa y esto va a aumentar a medida pues, que avanza la edad. Se habla de un 3% de mayores de 80 años y en el Reino Unido un 3% de mayores de 65 años. Es una enfermedad con alta recurrencia, hasta un 70%, y estudios han mostrado de recurrencia del 70% 3 meses después de la curación de la úlcera. Tiene un impacto marcado en la calidad de vida de los pacientes y es una enfermedad de alto costo. En el Reino Unido se habla de 5.3 billones de libras anuales y en los Estados Unidos 14.9 billones de dólares anuales. En cuanto a la fisiopatología, entonces con la bipedestación hay un aumento en la presión hidrostática venosa en los miembros inferiores que alcanza hasta 80-100 milímetros de mercurio. Hay 3 mecanismos con los cuales el cuerpo compensa estas presiones. La primera de ellas es la válvula, que va a hacer una segmentación de esta, pues de la sangre venosa en los miembros inferiores, la bomba muscular tanto del pie y la pantorrilla, que en la deambulación va a disminuir la presión hasta 20 y 30 milímetros de mercurio, y con la presión intratorácica en la respiración también va a aumentar el influjo venoso hacia el corazón. La fisiopatología, entonces hay una insuficiencia valvular superficial. No se sabe realmente qué se produce primero, si el daño estructural en las paredes de la vena o si el daño estructural en la válvula, pero sabemos que hay un daño en estas dos estructuras cuando hablamos de enfermedad superficial. Con una trombosis venosa profunda que posteriormente nos va a dar reflujo, que se va a ir también por las perforantes y posteriormente por las venas superficiales, o un daño en la bomba muscular, o sea, cualquier daño en alguno de los componentes que ayudan con la hipertensión hidrostática venosa en los miembros inferiores con la bipedestación, nos va a llevar hasta hipertensión venosa. Y esa hipertensión venosa, pues hay 4 teorías de los cuales, por cuál empieza a producir la úlcera. La primera y la que primero se habló fue una éstasis venosa, que básicamente esa sangre desoxigenada lo que hace es que va a producir un daño en los tejidos. La otra es una fístula arteriovenosa, que esto nació porque los pacientes con úlceras les empezaron a tomar gases femorales y vieron que realmente tenían un comportamiento arterial, pero esta teoría no se ha podido comprobar. Pero realmente como lo que más se habla es sobre un revestimiento de fibrina, o como lo mencionan en inglés el fibrin cuff, que es básicamente que las biopsias han mostrado que en los capilares hay un aumento en los depósitos de fibrina. Y estos aumentos en los depósitos de fibrina no permiten hacer un adecuado recambio de oxígeno. Y lo otro que se produce es un atrapamiento de glóbulos blancos activados en el intersticio, y esto básicamente se activan desde el inicio de la enfermedad venosa. Van a hacer liberación de distintas citoquinas que en la literatura le da mucha importancia a las metaloproteínas. Entonces, lo que ya habíamos hablado, las venas varicosas trombosadas o las venas varicosas o la trombosis venosa profunda lleva a hipertensión venosa, una dilatación capilar con disminución en la perfusión, un aumento en la permeabilidad capilar que nos va a llevar a un revestimiento de fibrina y posteriormente activación de glóbulos rojos, lo cual nos va a llevar a un daño epitelial. También es importante mencionar las microválvulas. La microválvula es algo que se viene hablando de forma importante en el mundo a partir del 2013. Y básicamente lo que habla es que en las safenas y las tributarias son la generación 0 de las válvulas, pero existen hasta generaciones G6 en la microcirculación. Y que la mayoría de las válvulas realmente van a estar situadas en las estaciones G3. Y también hay unos vasos a válvulas que van a conectar diferentes regiones de estos microvasos. Hay un concepto importante que es la válvula límite, y la válvula límite es esa última válvula que me está conteniendo el reflujo, que generalmente está en la estación G3. Cuando se daña esa válvula es que se empieza a hablar que se va a propagar todo ese reflujo venoso. Y esto explicaría por qué hay algunos pacientes que tienen insuficiencia trocular safena importante y no producen ninguna úlcera, y algunos pacientes que tienen en reflujo
leve y van a generar úlceras. Los factores de riesgo para producir la úlcera venosa es básicamente la edad, el sexo femenino, la obesidad, la desnutrición, bipedestación prolongada, la poca movilidad, la historia familiar de úlcera, el embarazo, los pacientes fumadores, y hay factores genéticos asociados. Estos son algunos de los factores genéticos asociados que se han reportado en la literatura. Básicamente, el aumento en los depósitos de hierro puede aumentar el desarrollo de las úlceras o el empeoramiento de estas. El déficit en el factor 3 hace una disminución en la curación de la úlcera. Una reducción en la metiltetrahidrofolato reductasa ha sido asociado con insuficiencia venosa de C4 a C6. El aumento de las metaloproteínas, un aumento en el riesgo de formación de úlcera, y una inestabilidad en el RNA mensajero también disminuye la citogénesis, lo cual puede producir úlceras que no curan, entre otras malformaciones genéticas también mencionadas en la literatura. Para el diagnóstico, entonces, lo más importante que nosotros tenemos que tener cuando tenemos este tipo de pacientes, o obviamente cualquier tipo de paciente, es lo primero hacerle un examen físico adecuado y un interrogatorio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de úlceras en los miembros inferiores realmente son de origen venoso. Se menciona que hasta un 90%. Entonces, si tenemos características o patrones que nos hablen de que el paciente realmente tiene una úlcera venosa, posteriormente lo que tenemos que hacer es hacer un dúplex para confirmar este diagnóstico. En cuanto a excluir otros diagnósticos, ya vamos a ver más adelante por qué es importante excluir el diagnóstico arterial o que haya una úlcera mixta en este tipo de pacientes. Pero realmente las biopsias están indicadas para úlceras que no curen o que no tengan las características de una úlcera venosa. Úlceras que no curen, entonces se menciona en la literatura que aproximadamente a los 3 meses el 70% de los pacientes ya están empezando a hacer curaciones de la úlcera, y la literatura menciona que hasta un 50% tiene la úlcera curada a los 12 meses. Entonces, cuando hay úlceras que no están siguiendo este proceso, en esos pacientes sí se debería hacer una biopsia para descartar neoplasias, infecciones, dermatitis o desórdenes autoinmunes. Hay algo que se viene mencionando, que es el análisis volumétrico. Esto básicamente con el exudado se podría determinar la causa de la úlcera en los miembros inferiores, pero realmente pues esto no lo tenemos en nuestro medio. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico clínico? Ya les había mencionado que hasta el 70% de las úlceras son venosas, y lo que vamos a ver son úlceras perimaleolares. Cuando las vemos en el borde, cerca del maleolo interno, pues sabemos que probablemente es por un reflujo de la safena mayor, pero también se pueden ver cercanos al maleolo externo hacia la parte posterior por reflujo de la safena menor. Hay una hiperpigmentación por los depósitos de hierro, un edema, una lipodermatosclerosis, una atrofia blanca y una corona fleectásica. Cuando los pacientes vemos que tienen corona fleectásica, estos pacientes se asocian más al desarrollo de úlcera. Y otra cosa importante es la característica de la úlcera. Generalmente son úlceras que no son tan dolorosas como las arteriales, generalmente son indoloras, son en forma de mapa y son más grandes que las úlceras arteriales. Acá vemos otros ejemplos: una úlcera sobre el maleolo medial, una úlcera con atrofia blanca y una zona de lipodermatosclerosis. El dúplex es el estudio de elección. Nos va a mostrar el reflujo, y no solamente pues es un estudio funcional, sino que también es un estudio anatómico en el cual podemos tener un mapa completo del sistema venoso de los miembros inferiores. Recordar que el reflujo, según las últimas guías europeas de enfermedad venosa, dicen que el reflujo en ilíaca y femorales es mayor a 1 segundo en el resto de las venas, con excepción de las perforantes 500 milisegundos y de las venas perforantes de 350 milisegundos. Entonces, hay que excluir diagnósticos diferenciales, principalmente el arterial. ¿Y por qué principalmente el arterial? Porque ya vamos a ver que el principal tratamiento, el pilar del tratamiento de las úlceras venosas es la terapia compresiva. Y cuando tenemos úlceras mixtas o cuando la úlcera es puramente arterial, realmente podremos tender a empeorar el desarrollo pues, de la enfermedad, porque vamos a estar disminuyendo el aporte arterial a los miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar índices tobillos brazos. Y sabemos que si tenemos índices tobillos brazos de 0,8, 1,2, este paciente no va a tener una enfermedad arterial, y podremos decir que el paciente realmente lo que tiene es una úlcera puramente venosa. Obviamente, tomando pulsos, por la Asociación Americana de Diabetes en el 2020, dice que únicamente esa toma
del índice tobillo-brazo no es suficiente para decir que los pacientes no tienen una úlcera mixta. Entonces ellos recomiendan tener estos parámetros también. La presión de perfusión en la piel que sea mayor a 40 milímetros de mercurio, la presión en el dedo, en el primer dedo que sea mayor a 30 milímetros de mercurio, la presión transcutánea de oxígeno que sea mayor a 25 milímetros de mercurio y la presión en el tobillo que sea mayor a 60 milímetros de mercurio. Y ya habíamos mencionado que en los pacientes que tienen úlcera que no cura, esos pacientes deben ser llevados a biopsia para ver si tienen algún otro tipo de patología. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de las úlceras? Vamos a ver que hay múltiples intervenciones, que todo va a estar basado en la fisiopatología. Y algunos tienen evidencia fuerte para recomendarlos y algunos otros no tan fuerte. Que estos pacientes sean manejados en centros de alta experiencia va a ayudar bastante pues, con el desarrollo de la curación de las úlceras. Importante que los pacientes sean constantes en el tratamiento, no solamente mientras tienen la úlcera activa, sino cuando la úlcera ya sanó, y el manejo del dolor también va a ser importante en estos pacientes. Entonces, la compresión, como les había mencionado previamente, es el pilar del tratamiento en las úlceras venosas. Va a disminuir la hipertensión venosa, va a disminuir la estasis venosa, aumentar la oxigenación, va a mejorar la cicatrización de la úlcera y se habla pues, con compresión gradual que comience con 40 milímetros de mercurio desde el tobillo. Hay distintos tipos de compresión y para las úlceras activas realmente lo más importante y lo que se ha demostrado en la literatura es que los mejores resultados se consiguen con los vendajes multicapas de 4 capas. Estos vendajes van a dar compresión durante el reposo y durante la deambulación. Se ha dicho clásicamente que los vendajes funcionan por ley de Laplace. La ley de Laplace es que hay un gradiente de presión que aumenta en el tobillo y va siendo menor a medida que va subiendo. Pero hay algunos estudios que dicen que realmente no funcionan por ley de Laplace, sino por ley de Pascal. La ley de Pascal dice que dentro de un contenido, un continente hace la misma presión distribuida por todo un contenido. Entonces estaríamos hablando de una presión continua en toda la extremidad. Las medias son muy importantes, para prevenir las recaídas. Es cierto que los pacientes dicen que son incómodas, que les apretan mucho, que hacen mucho calor, pero hay que ser muy insistentes con estos pacientes para disminuir esas recaídas y mencionarles que existen distintos dispositivos que les van a ayudar a calzar las medias, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que estos pacientes son pacientes de edad avanzada que van a necesitar mucha ayuda para sus actividades básicas. Entonces, probablemente utilizar tipos de calzadores y personas que les ayuden a ponerse las medias. Cuando las compresiones neumáticas está principalmente indicado cuando otros medios de compresión no están indicados. Esto fue una revisión de Cochrane del 2012 que básicamente les traigo esta tabla para mostrarles que las vendajes multicapas de 4 capas mostraron ser mejores que incluso de los vendajes de múltiples capas con vendajes cortos. Entonces ya habíamos hablado un poco de úlceras mixtas y úlceras arteriales. O sea, les había mencionado que ese debe ser un diagnóstico que se debe descartar porque como la terapia compresiva es el pilar del tratamiento, si hay una úlcera mixta o una úlcera puramente arterial, lo que vamos a estar es afectando la extremidad. ¿Qué se puede decir sobre cuando tenemos realmente úlceras mixtas? Pues que en la literatura todo es muy variable. Está todo demasiado claro cuando tenemos índices tobillos-brazos de 0,8 a 1,2. Pero cuando son menores a estos, ahí es cuando las distintas guías, las distintas recomendaciones de expertos, todo empieza a cambiar. Entonces hay unos que mencionan que vendajes menores a 20 milímetros de mercurio, otros de menores a 30, que nunca utilizar mayor a 30. Y todo va a cambiar y todas las guías son diferentes. Claramente, cuando es debajo de 0,5 no se debe utilizar nada. Acá les traigo lo que dicen las guías europeas del 2022 y ellos básicamente dicen que cuando hay presión del tobillo menor a 60 milímetros de mercurio, con presiones en el primer dedo menores a 30 milímetros de mercurio, índices tobillos brazos menores a 0,6, no se recomienda la terapia compresiva. Pero que si tenemos índices del tobillo mayores de 60,
en esos pacientes sí se podría utilizar terapias compresivas con compresión baja, menores a 40 milímetros de mercurio, pero lo más importante es que sea con una supervisión estricta. Estos pacientes deben estar atendiendo más frecuentemente a los sitios de curación, a los sitios de control de revisión con el médico tratante, y explicarle muy bien a los pacientes que si los dedos empiezan a tornarse anóticos, que si el paciente empieza a sentir dolor en las extremidades, que si el paciente comienza a claudicar, se debe retirar inmediatamente los vendajes. Existe algo que es ya bastante adoptado por diferentes entidades, que es la estrategia TIME o TIME, por sus siglas en inglés, del desbridamiento del tejido, control de la infección y la inflamación, la hidratación y fomentar el crecimiento de la epidermis. Entonces, ¿qué podemos hablar del desbridamiento del tejido? Hay algunos estudios que dicen que la curación, que junto con la compresión, tiene curaciones del 50 al 60%. Pero si nos ponemos a ver estos porcentajes, son realmente los porcentajes que tienen curación únicamente con la compresión. Y muchos otros estudios no han logrado equiparar estos tipos de curaciones. O sea, realmente no se sabe si debridar todas las úlceras realmente si tiene un beneficio. Existen varios tipos de desbridamiento. El desbridamiento quirúrgico, que está indicado en heridas muy sucias, sobre todo infectadas. El desbridamiento mecánico con gasa. El debridamiento enzimático, que se puede hacer con colagenasas o biomembranas de celulosa. El autolítico con alginato de calcio, hidrogeles, hidrocoloides o espumas. El bioquirúrgico, que es básicamente el uso de sanguijuelas. Y el desbridamiento con ultrasonido. Esto fue una revisión de Cochrane. Realmente no pudieron hacer ni siquiera un metaanálisis por la baja información y por realmente el poco nivel estadístico y de que tenían los estudios de 10 RCT sin ningún debridamiento quirúrgico. Algunos estudios mostraron mejorías con los autolíticos sobre el mecánico y las larvas, pero como les digo, no se puede hacer ningún metaanálisis ni ninguna recomendación fuerte con los estudios que hay. Cuando tenemos una infección o una inflamación, es en estos casos, y hablamos de infección cuando hay una infección notoria, o sea, el paciente tiene signos de respuesta sistémica, el paciente está febril, porque todas las úlceras van a estar conalizadas y no a todas las úlceras se les da antibióticos, solamente los pacientes que claramente están infectados. En esos pacientes realmente se les debe empezar antibiótico y son esos pacientes los que realmente tienen una indicación de desbridamiento quirúrgico con toma de cultivos quirúrgicos. Entonces, a esos pacientes se les debe tomar los cultivos y iniciar tratamiento antibiótico. Las guías NICE dicen que el principal germen en esta patología es el Staphylococcus aureus y ellos recomiendan flucoxacilina 500 miligramos a 1 gramo 4 veces al día, o pueden utilizarse doxiciclina, claritromicina o eritromicina. Es importante que el manejo de la biopelícula con el desbridamiento se controla por 1 o 3 días, entonces que las curaciones en estos pacientes deben ser más frecuentes, o en estos sí utilizar algún tipo de desbridamiento enzimático. Y como les dije, algunos apósitos que van a tener propiedades antisépticas. Acá les traigo un ejemplo de una úlcera venosa crónicamente infectada que llevó osteomielitis del tobillo y el paciente terminó en una amputación de miembro inferior por una úlcera venosa. Hay que controlar la humedad porque si bien se requiere que la herida esté húmeda para la cicatrización, si está muy húmeda va a fomentar la infección y no se va a poder cicatrizar adecuadamente, entonces se deben hacer recambios periódicos de todos los apósitos, utilizar alginatos, hidrogeles, hidrocoloides y espumas para poder controlar adecuadamente los exudados. Hay algunos agentes tópicos como es el alginato del calcio que pueden ser absorbentes, los apósitos de yodo que pueden ser con liberación del exudado impregnados, las colagenasas para el desbridamiento enzimático, hidrocoloides que aumentan la absorción de fluidos, hidrogeles que absorben o rehidratan, poco adherentes que pueden ser medicados o no, miel medicinal que puede tener una posible acción antiinflamatoria, permeables al oxígeno y al agua, plata que tiene acción antimicrobiana,
La clorexidina que menciona en algunas partes que puede tener acción antimicrobiana realmente no se recomienda, y muchos otros tipos de agentes tópicos, pero recordemos que lo más importante va a ser la compresión. Importante, estos tipos de agentes tópicos o de apósitos, el anginato para heridas muy exudativas o infectadas, los hidrogeles para heridas muy secas, hidrocoloides para heridas exudativas, las espumas para heridas exudativas y algunos tipos de películas buscando la epitelización. El tratamiento oral con estos compuestos, importante pues la pentoxifilina y la fracción flavonoide purificada, las guías actuales la recomiendan por algunos estudios que han mostrado mejoría en la cicatrización con el uso de ellas, porque ellos lo que hacen es disminuir todo ese proceso, no solamente pues la acción venotónica, sino que también disminuyen toda esa respuesta inflamatoria asociada a la formación de la úlcera. Entonces se recomienda el uso de estos medicamentos en la úlcera. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, vamos a hablar un poco del reflujo superficial. Entonces, se dice que si tenemos un reflujo superficial y hacemos algún tipo de intervención, acá vamos a estar impactando realmente en lo que está produciendo la úlcera. Hay un estudio que fue el estudio de Eschar, que lo que hicieron fue una ligadura alta de la safena, y cuando se hizo ese estudio no hubo una mejoría en la curación de la úlcera, pero sí en las recurrencias de esta. El estudio de Edward, que fue un estudio que se publicó en New England en el 2018, que se utilizó métodos ablativos de forma temprana versus forma tardía, 2 semanas pues, 2 semanas, antes de 2 semanas o después de 2 semanas del inicio del tratamiento. Se mostró que cuando se les hacía métodos ablativos a la safena, de forma temprana había un aumento en el tiempo de curación de la úlcera. Entonces sí se recomienda hacerlo de forma temprana. Este es el estudio que les estaba mostrando, el estudio de Edward, 2018 en New England, aleatorizado a 224 pacientes a terapia temprana versus 226 a terapia tardía, y había un índice de curación más rápido con un HR de 1.38. Cuanto al manejo de las perforantes es controvertido porque muchas veces la ablación va a sellar estas perforantes, pero cuando son infrapopliteas sí se recomienda terapia coguiada con espumas para la enfermedad de la perforantes. Cuanto a las tributarias, se recomienda realizar espumas o varisectomía y utilizar espumas en manejos de áreas de lipodermatosclerosis. Aunque todo esto tiene poca evidencia, al igual que la poca evidencia que hay en las profundas, se recomienda el uso de stents cuando hay obstrucción de las venas ilíacas. En cuanto a la terapia de presión negativa, entonces hice una búsqueda en la literatura. Realmente los estudios que hay son pobres y pocos, pero vamos a ver lo que encontré. Entonces este fue un estudio que fue publicado en el 2012. Es un centro, es básicamente como la experiencia de un centro turco, y ellos cogieron las úlceras que no se habían curado en 6 semanas de tratamiento. Ellos lo que utilizaron fue terapia de presión negativa más injerto. Utilizaron VAC para la granulación y VAC posteriormente el implante del injerto. Como podemos ver acá, pues fueron 20 pacientes, hubo disminución en la circunferencia de la pantorrilla, pero acá lo más importante que les quiero mostrar es que solamente hubo 2 recurrencias, y esas 2 recurrencias fueron los 2 pacientes que no utilizaron medias. De resto, todos los 18 pacientes sí utilizaron medias. Acá ellos le tomaron cultivo a todos y trataron todos con manejo antibiótico, precisamente porque le iban a poner un injerto. Ellos vieron que el tiempo de granulación requirió entre 2 y 8 cambios de VAC que hacían aproximadamente cada 48 horas, y posteriormente, cuando ya tenían el injerto, entre 2 y 6 cambios de VAC. Pero podemos ver que tenían una estancia hospitalaria prolongada, hasta de 43 días, que para una úlcera venosa probablemente no esté infectada, es una estancia hospitalaria prolongada. Este es otro estudio también de una experiencia de un centro, publicado en el 2013 con 15 pacientes, y eran úlceras que no habían tenido una curación en un promedio de 76 semanas. Ellos vieron que tuvieron una curación en promedio de 9 semanas, pero que tuvieron una granulación completa, importante acá lo pongo en rojo, entre 1 y 2 semanas para los pacientes. Este fue un estudio en el cual básicamente lo que hicieron
fue a todos los pacientes que tenían un fallo de más de 12 semanas de curación de la úlcera, les ponían 4 semanas de presión de BAC con vendaje compresivo y posteriormente 4 semanas de compresión sola. Ellos no compararon la compresión contra el BAC, básicamente lo que hicieron fue analizar la superficie de las úlceras desde que se inició hasta que se terminó el tratamiento. Y solamente encontraron que hubo una diferencia en la granulación y en la disminución del área de la herida en la primera semana del uso de terapias de presión negativa. Este otro estudio de 12 pacientes, este estudio fue publicado en el 2017, que hicieron básicamente parecido a lo del estudio pasado, compararon desde el inicio cómo estaban las heridas hasta el final. Y el tiempo de curación lo compararon con récords históricos, o sea, ellos no tenían su grupo control para analizarlo. Demostraron que hubo una mejoría en el área de la úlcera y en la profundidad, y dicen que hubo una mejoría en el tiempo de curación, pero realmente eso no fue en tiempo de curación, sino en tiempo de granulación, porque ellos solamente pudieron analizar la epitelialización de 50% de sus pacientes. Esta es la única revisión de Cochrane, el único intento de metaanálisis que hay en la literatura, y realmente solamente fue un estudio, un RCT de 60 pacientes que no incluyó únicamente úlceras venosas, incluyó úlceras arteriales, arteriovenosas y venosas, y mostraron que hubo alguna tendencia a la mejoría de la granulación para posteriormente el injerto, pero no en la curación como tal. Entonces realmente decir que la terapia de presión negativa es el tratamiento ideal para las úlceras, estaríamos diciendo algo completamente falso. Y de hecho las guías dicen que se deben usar en úlceras que no mejoren y son ideales, o sea, deberían pensarse para mejorar el lecho para implantar injertos. En cuanto al factor de crecimiento epidermoide, muy similar a lo del BAC, estudios muy pobres y muy poca literatura sobre esto. Este fue un estudio, el estudio más nuevo que encontré sobre factor de crecimiento epidermoide en úlceras venosas. Fue publicado en el 2014 y lo mismo de los estudios previos. No lo compararon contra ningún grupo. Básicamente lo que ellos hicieron fue ver cómo estaba antes la úlcera, cómo terminó la úlcera y cómo lo toleraban los pacientes y cómo decían los especialistas que era aplicar esto. Había 33 úlceras, pero solamente pudieron analizarlo en 25 úlceras porque los pacientes presentaron dolor e infección. Y las conclusiones eran que era buen tolerado y que mejoraba la superficie en comparación al inicio del estudio. Esto es un metaanálisis publicado en el 2021, publicado en el 2022, perdón. Pero ellos lo que hicieron fue coger todos los factores de crecimiento, que es algo que se está haciendo en el mundo, incluso en algunas partes están irrigando las heridas con plaquetas buscando aumentar estos factores de crecimiento, pero es una terapia sumamente costosa. Y lo único que encontraron ellos fue una diferencia clara en los pacientes que se le utilizó factor de crecimiento granulocito macrófago. En ninguno de los otros hubo una diferencia para uno de recomendarlo, y el único estudio que había sobre factor de crecimiento epidermoide fue un estudio que no mostró ninguna diferencia. Sí disminuyen el tamaño de la herida y sí son bien tolerados con pocos efectos adversos comparados con el placebo, pero el factor de crecimiento epidermoide específicamente no mostró ninguna mejoría. Y este es el único estudio que se mostró en ese metaanálisis, y es un estudio viejo, es un estudio del 92, que se analizaron 35 pacientes para mejoría y 44 pacientes para eventos adversos. No se compararon todos los pacientes para la mejoría porque hubo pacientes que no lo toleraron o que se les perdió en el seguimiento. Ellos encontraron que en comparación al placebo no había ninguna mejoría en el uso de factor de crecimiento epidermoide y que tampoco había mejoría en los eventos adversos. Otras cosas importantes, el ejercicio en estos tipos de pacientes, los pacientes que tienen úlceras, va a mejorar la bomba, disminuyendo la hipertensión y el edema, y es muy importante hacerles terapia física para evitar la anquilosis del tobillo en este tipo de pacientes. Hay que controlar las enfermedades asociadas a la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad,
Y la desnutrición está asociado a no curación de la úlcera, porque hay una disminución en la matriz del colágeno. Entonces los pacientes, si están desnutridos, deben ser evaluados por nutricionista. Y la cámara hiperbárica, no hay ninguna evidencia robusta para recomendarla. En las guías europeas del 2022 sale esta recomendación, pues no, que no hay evidencia robusta para la recomendación de úlceras. Entonces, en cuanto a las conclusiones, es una enfermedad frecuente y que nosotros vamos a estar muy de la mano de ella. Dentro de todas las úlceras de los miembros inferiores, la venosa es la más común. Es un tratamiento integral. La compresión es realmente lo más importante. La ablación de la safena va a disminuir el tiempo de curación si se hace de forma temprana. Los antibióticos solo para una infección clara. La terapia de presión negativa, en casos muy específicos, el factor de crecimiento epidermoide, faltan estudios, como en muchas partes de la patología que realmente se ha demostrado. Pues tenemos estudios pobres o pocos estudios. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Me gustó bastante la conferencia. Me parece que sintetizaste bien y me gustó que lo hiciste en un tiempo bastante adecuado. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo en las conclusiones y en lo que has presentado. En la experiencia que yo tengo con el tema de la úlcera venosa, que diría yo que es amplia, que es bastante, ¿qué te puedo decir? Yo que el 90% de los pacientes que usted tiene una úlcera venosa y el diagnóstico es claro, lo que usted tiene que hacer es erradicarle al paciente la hipertensión venosa por cualquier método, sea quirúrgico, sea endovascular, ¿cierto? Si usted es capaz de erradicar la hipertensión venosa, bueno, hay una cosa antes de eso, para erradicar la hipertensión venosa a partir de un buen diagnóstico imaginológico, porque es que si a veces pasa que llegan los pacientes a donde un cirujano vascular muy bueno o un gran internista vascular que le hace un procedimiento basado en un Doppler que trae el paciente, si el Doppler no está bien hecho, si el diagnóstico no está bien hecho, de ahí para adelante todo lo que sigue está malo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos, los pacientes no se mejoran, pero entonces todo tiene que partir de un Doppler bien hecho. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de todo paciente que yo voy a intervenir, yo mismo, así me traiga un Doppler de afuera, yo siempre tengo la costumbre de yo mismo revisarle cuál es el patrón de insuficiencia venosa que tiene el paciente, porque hay Doppler muy bien hechos en Medellín, pero hay Doppler muy mal hechos, y en todo Colombia, pues en el resto del país ni se diga, ¿cierto? Entonces, si usted no partió de un diagnóstico adecuado, a partir de ahí todo le va a salir mal y entonces ahí empezamos a sufrir porque el paciente no se te va a mejorar, ¿cierto? Es decir, el paciente te hablan de que tenía un reflujo de safena, pero además de eso tenía una perforante muy grande, insuficiente en el eje de la úlcera. Si nadie te la describió, tú no la buscaste, tú le hiciste el procedimiento de la safena al paciente, no le arreglaste el tema de la perforante, pues el paciente no se te va a curar, así de simple. Y si eso va acompañado de un tratamiento integral que incluya todo lo que tú dijiste, es decir, una persona, una especialista, una enfermera de clínica de heridas que haga todos esos manejos tópicos, el tema de una compresión elástica con vendaje permanente, si el paciente tiene linfedema, manejárselo con un drenaje linfático, ponerlo a hacer ejercicio para recuperar la bomba musculovenosa de la pantorrilla, el tema del peso. La experiencia que tengo es que si usted hace eso bien hecho, probablemente el 90% de los pacientes le va a cicatrizar, ¿cierto? Es más, todos sabemos que incluso por los estudios, si usted hace el tratamiento médico sin hacer la ablación de la hipertensión venosa, el paciente es probable que se le cure la úlcera, pero el problema es que le va a recurrir, o sea, la erradicación de la hipertensión venosa va a ser importante, sobre todo para que también ayude a cicatrizar y para que el paciente no esté haciendo recurrencias. Entonces yo pienso que está muy estandarizado lo que hay que hacer. Hay un subgrupito de pacientes que yo diría que es poco porque estará alrededor del 10 o el 15% en que usted le hace todo
y el paciente no sana. Entonces ahí hay que ver varias cosas, a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Hay pacientes que tienen una cicatrización más lenta que otros. Hay unos pacientes que uno se queda impresionado porque tienen una úlcera grandecita y en 2 o 3 meses están sanos, ¿cierto? Pero hay otros que tienen un proceso más lento, pero que igual van a cicatrizar, pero se demoran más. Son esos pacientes que tienen esas úlceras de muy larga evolución, úlceras de 20 y 30 años, que desafortunadamente cada vez menos, pero todavía la vemos en los consultorios o en los hospitales, o por ejemplo los pacientes que tienen obesidad o que tienen, lo que tú dijiste, entonces ahí le toca a uno empezar a mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces yo diría que más allá de lo que tú has presentado, del tratamiento integral de la úlcera, las terapias, ¿cómo le llamáramos? No convencionales, de pronto podrían tener una ventanita muy pequeña en ese grupo de pacientes que he mencionado, que después que tú le hiciste todo bien, no han cicatrizado, ¿cierto? Pero yo diría que lo primero es revisar el proceso. Se partió un buen diagnóstico, se le erradicó la insuficiencia que era, el paciente es adherente al vendaje, se lo está poniendo como es, se está haciendo las curaciones como son, está haciendo la terapia física, bajó de peso, ¿cierto? Eso es lo primero. De ahí para adelante, la experiencia que yo tengo con el EpiProd, y eso es una pregunta que te quiero hacer, ¿cuánto vale en Colombia un tratamiento completo con EpiProd? Entonces, esas terapias marginales o no convencionales, yo soy de eso, ¿cierto? Y con un agravante, son unas terapias que son supremamente costosas, que le vale mucho plata, mucho dinero al sistema de salud y que no nos han demostrado absolutamente nada, ¿cierto? O sea, mostraste unos estudios que son observacionales, probablemente patrocinados por las mismas casas farmacéuticas que comercializan el producto. Y lo que yo he visto con el EpiProd, por ejemplo, llega una muchacha muy bonita, muy organizada, con una cartilla donde me muestra una foto de un paciente, vea, doctor, así estaba el paciente antes y así terminó, ¿cierto? Pero eso desde el punto de vista de evidencia científica no tiene ningún valor. Alguna vez la visitadora me dijo, venga, consígame 2 pacienticos para ponerle EpiProd, yo se lo regalo para que usted vea el efecto. Le conseguí los 2 pacientes de eso, pero no el paciente facilito, el paciente refractario, el paciente que no me estaba mejorando con nada y efectivamente no pasó nada, o sea, el paciente no se curó, ¿cierto? Entonces esos pacientes difíciles, lo que hay que hacerles, tú lo mencionabas muy bien, hágale una biopsia, descarte que no tenga un pioderma gangrenoso, descarte que no sea un origen de una úlcera de otra etiología, entre otras cosas también, ¿cierto? Lo mismo con la terapia VAC, creo que no llegue a ser tan costosa como el uso del EpiProd, pero tampoco he visto, también tuve unas experiencias con algunos pacienticos y tampoco le vi que fuera la gran cosa. Por ahí mostraste un estudio observacional donde creo que era de Turquía que dijiste, que cogieron los pacientes y los acostaron 2 meses y les pusieron una terapia VAC y los pacientes mejoraron. Pero es que si tú estás acostado 2 meses, la pregunta es si la mejoría fue en verdad por la terapia VAC o porque es que cuando tú estás acostado no tienes hipertensión venosa, simplemente por la física pues, de estar acostado, ¿cierto? Entonces, esas cosas le hacen uno mucho dudar de esos resultados y en cualquier caso son estudios observacionales y a mi modo de ver, estas nuevas terapias ni han demostrado que tengan un papel en el tratamiento de esta enfermedad, ni se justifica porque en la mayoría de los casos no se necesita y cuando el tratamiento falla, lo que hay que hacer es devolverse a ver en qué parte falló el proceso diagnóstico o terapéutico. Ya no lo vemos, ya es muy raro, pero antes sucedía que nos llegaban pacientes a los vasculares que habían sido manejados inicialmente por un cirujano plástico, les ponían un injerto de piel, el injerto de piel le duraba 2 meses, a los 2 meses el paciente tenía la úlcera igual o peor a como empezó, y entonces ahí era cuando llegaban a pedir el concepto del vascular, pero nadie se había acordado de que ese paciente
que había que hacerle un Doppler y había que hacerle un procedimiento de erradicación de hipertensión venosa. Obviamente eso no va a funcionar, ¿cierto? Entonces esa es otra. Ponen EpiProd o ponen terapias VAC cuando ni siquiera se ha hecho lo fundamental, que es manejar la hipertensión venosa y hacer el tratamiento integral con todo lo que tú has mencionado de la enfermedad, ¿cierto? Entonces la pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto vale un tratamiento de EpiProd? Y eso me gustaría compararlo con cuánto vale un tratamiento integral de una úlcera varicosa que incluya un procedimiento ablativo, unas que no son costosas como una terapia de compresión, que es lo que tienes que pagar es los vendajes y enseñarle al paciente, y una clínica de heridas. Pero realmente el valor del EpiProd no tengo idea, no sé. En Colombia no sé. Yo le puedo decir, es que el tratamiento con VAC, como lo estaban mencionando ellos, depende de la marca del VAC que se esté utilizando, pero ellos decían que cambio de VAC cada 48 horas, eso da más o menos 3 VACs a la semana y un canister, solamente el canister, sin hablar de espumas, vale entre 600 y 800 mil pesos. Entonces estamos hablando más o menos de 2-3 millones de pesos semanales solamente del VAC, solamente del canister, cuando estamos hablando pues de terapia de presión negativa. Ya en cuanto a EpiProd, sí, no sé, doctor, realmente no sé. Y lo que, yo no estoy seguro, pero lo que profe, estas personas de lista médica es que el EpiProd está por alrededor de los 25 millones de pesos. Dale, Rafa. No, que precisamente le iba a confirmar ese dato. Primero, usted sabe que en este momento estoy viendo una población de pacientes donde me llama mucho la atención que todo lo que usted dice que no se ve es lo que estoy viendo. Son pacientes de la población de régimen subsidiado, un grueso de pacientes de diferentes, no solamente de Medellín, sino de diferentes municipios, y vienen con todo eso que nosotros hemos dicho aquí en este momento, que no se ve casi, bueno, todo eso se ve. En segunda instancia, sí, con preocupación, estamos viendo muchos pacientes que aún sin ofrecerles el tratamiento de intervención necesario para resolver el problema de base, que es el reflujo venoso, a los pacientes le están poniendo estas terapias. 22.5 millones de pesos en promedio están gastando en esas úlceras, y a los pacientes realmente los enganchan al médico, consiguen quien lo recete. Y lo que a mí sí me pareció muy llamativo, porque bueno, como decimos, tiene poca evidencia, pero ustedes pues de ofrecerle al paciente lo adecuado para lograr la curación de la úlcera, el paciente no mejora, pues ya habrá un pool de cosas que usted decide de acuerdo a lo que ha visto, lo que le convenza ordenar. Pero lo que sí me parece muy preocupante es que muchos de estos pacientes estén recibiendo esta terapia muy por encima de las cosas que ha mostrado la evidencia con contundencia, que es lo primero que se debe hacer en estos pacientes. Entonces yo creo que tenemos que jalar un poquito a la ética y a ofrecerle siempre a los pacientes el manejo que realmente necesitan, ¿cierto? Y entender cuando algo es complementario y cuando algo realmente no tiene la suficiente evidencia, sobre todo para ponerlo por encima de terapias que sí, con contundencia, han mostrado beneficio. Rafa, y que además no le está sirviendo al paciente y está desangrando el sistema de salud que lo pagamos todos. ¿Cierto? O sea, yo de acuerdo, yo no estoy en contra de usar esa terapia, pero yo la dejaría como última opción al paciente, que ya le hicimos todo, que ya le revisamos el diagnóstico, que ya le hicimos todo, que se está haciendo todo bien y no sabe que ese paciente es raro, ese paciente no es frecuente. Y eso, lo dejaría, pero sin tener ninguna evidencia científica, porque los estudios que hay, mira, lo acabas de mostrar, son unos estudios observacionales de 20 pacientes, donde no hay comparación de ningún tipo. Buenos días para todos. Profe, buenos días. En primer lugar, me alegra mucho ver al doctor Andrés Cavi por acá. Lo conocí desde que estaba casi que recién nacido. Y tiene la venita vascular del abuelo, que fue con quien yo tuve los primeros pasos en vascular, y después con Luis Gerardo Cavi, gran amigo nuestro. Y le deseo mucha suerte, Andrés. Yo sé que usted es tan buen académico como es su abuelo y su papá. Muchas gracias. Con respecto a las úlceras venosas, yo creo que ustedes han dicho muchas de las cosas que son reales. Rafa, con esos precios nos asusta a todos, y me parece que eso lo debemos nosotros como multiplicar para que no abusen los médicos de estos tratamientos que no tienen ningún valor. Hay una cosa que
con Juan, a Juan Carlos le he enviado algunas pacientes con una úlcera supremamente grandes, y él lo sabe, que si no así, es decir, determinando que tenga la insuficiencia venosa superficial. Y se le han hecho los tratamientos de ablación y han cicatrizado después con el tratamiento. Y la idea es esta, que al paciente no solamente hacerle la ablación, sino seguir el tratamiento compresivo, si no, no se hace absolutamente nada. Pero nos queda faltando una cosa muy importante, es que no todas las úlceras venosas son por insuficiencia venosa superficial. Un porcentaje importante son por pacientes con un síndrome postrombótico, o sea, por insuficiencia venosa profunda, en la cual es más difícil manejar porque a veces llegan pieles supremamente fibróticas, lo que se llama osteoban ahora, que esas son muy difíciles de cicatrizar, y más en este caso. Casualmente estuve viendo un estudio, yo los iba a mandar, pero no sé, me embolató, muy interesante, que le está volviendo sobre lo hecho hace muchos años, y es tratar de poner unos dispositivos cuando hay insuficiencia venosa muy importante, profunda, a poner el sistema profundo. Hace años se hacían estudios sobre trasplantes de válvulas hacia el sistema profundo, cuando esas insuficiencias eran muy severas. Y ahora casualmente vi que están probando un dispositivo para tratar de ponerlo como una válvula en el sistema venoso profundo. Porque, como les decía, en estos casos es supremamente difícil lograr la cicatrización, porque no podemos vencer la presión hidrostática que se logra cuando hay una insuficiencia venosa superficial. Hay que hacer todo lo que ustedes ven, la lubricación, las triple vendaje o cuádruple vendaje, etcétera, etcétera, el reposo. Pero quería hacer este comentario con respecto a esto. Y la otra cosa importante es que en algún momento se hizo algo, pero que después salió, es la utilización de los glucocorticoides en la úlcera venosa, que no tienen nada que ver, no se deben utilizar. En la insuficiencia venosa crónica, que no es el tema de este momento, pero cuando hay lipodermitis o hipodermitis, cuando hay mucha inflamación, sí, aunque no hay estudios grandes, y eso lo podemos nosotros constatar con lo que hemos practicado hace muchos años, es en los casos de inflamación sí son muy buenos los glucocorticoides, pero en la úlcera venosa como tal no sirve. Sí, buenos días. Yo con el permiso, Juan Carlos, que veo que el doctor John García tiene la mano levantada ya hace rato, que pues como que aporte tiene para darnos con respecto al tema. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Hay varias cosas muy importantes. Lo primero, felicitar a Andrés porque es un abordaje muy importante de lo que es la úlcera venosa desde su parte patogénica hasta su tratamiento. Es un tema supremamente bueno, es un tema que para los que nos gusta y trabajamos en él es un tema completamente apasionante, y cada vez se le está dando mucha más fuerza a lo que Andrés dijo al inicio, a los problemas microvalvulares, donde esos problemas microvalvulares son en este momento los que están determinando la progresión o no de la enfermedad, la gravedad o no de la enfermedad, y en el caso de las úlceras, en mucha parte, las úlceras que no cicatrizan, como decía Juan Carlos, se han determinado que muchas de estas úlceras, por estudios de microscopía electrónica, se han determinado que estas úlceras son pacientes que tienen un daño microvalvular severo. Y ese daño microvalvular se ha determinado más o menos hasta la sexta o octava generación de la sabana mayor. Hablo de generaciones, las venas cada vez más pequeñas, hablamos inclusive de venas de 20 micras, donde se han determinado los problemas microvalvulares. Cuando ya tenemos la úlcera, es muy importante en ella, es el manejo multisistémico, multidisciplinario. Esto no aquí es hacer una curación, esto no es hacer una ablación, no. Esto es un manejo que hay que hacerlo en complemento y es un manejo grande. Lo primero que hay que hacer es lo que dijo Andrés, las curaciones en una forma organizada de acuerdo al tipo de úlcera que tengamos, si hay o no drenaje, el tipo de material que tenga, si hay o no biofilm, lo mismo si hay signos o síntomas de cuadros infecciosos. Cuando esto ya se organiza, se sigue el manejo de la curación. La curación
se hace, si es posible con apósito, si no es posible, lo más importante de la curación es un buen lavado y una buena elastocompresión. O sea, usted le puede poner todo lo que quiera a la úlcera, pero si usted no hace una buena elastocompresión, con un buen vendaje multicapa, con una buena elección de material, con un buen manejo de los imbrincados, con un buen manejo de las presiones que usted debe tener en el pie y en la pierna, durante esta curación no va a hacer absolutamente nada. Póngale lo que quiere y no va a mejorar absolutamente nada. Se ha determinado que a las 12 semanas el 40 o 50% de los pacientes tienen que tener alguna respuesta. Y la respuesta no estamos hablando de respuesta suave, no. Tiene que ser una respuesta donde haya un tejido de granulación adecuado, donde ya esté cubierta la úlcera y ya estemos haciendo contracción de la herida. Si eso no sucede, o se nos está cronificando mucho, la idea de estos pacientes es debridamiento, lavado de debridamiento. Si el paciente usted tiene sospecha de infección, no es lo que se hace normalmente en muchos servicios, que es simplemente con un hisopo, coger y tomarle la muestra. Eso es un error garrafal, eso no se hace así. El paciente tiene que ser llevado a quirófano, tiene que hacerse lavado inicialmente y después del lavado y de organizar todo, se hace la toma de la muestra. Es como si estuviéramos haciendo una muestra para un paciente diabético. Lo otro importante que estaban hablando es de la parte del epicloro. No hay una evidencia, todos lo tenemos muy claro. Yo pienso que el manejo con epicloro es cuando ya hay un desespero de refundir todo el mundo, el resto no. Para eso está un vendaje multicapa, si quiere colocarle, vuelvo y repito, apósito, pero con esto la gran mayoría de las úlceras cierran y las que no cierran hay que hacer miles de cosas. Fuera de la curación ya viene el control de los cuadros de hipertensión venosa. Obligatoriamente un buen dúplex y la realización del procedimiento, ya sea abierto endovascular, idealmente una ablación térmica, ese es el procedimiento. Pero no es simplemente la ablación térmica, ustedes en el manejo de este paciente, el paciente cuando se le hace el manejo quirúrgico debe salir con su ablación térmica, debe salir con su varisectomía y debe salir con la escleroespuma de las perforantes. Nosotros, los que no somos apasionados por la parte venosa, en la parte de la lipodermatoesclerosis no hacemos incisiones por el riesgo que hay de aumentar linfedema, de llanto linfático, que generalmente está acompañado en estos pacientes de úlcera, y fuera de eso por el riesgo de infección. Hacemos la varisectomía hasta donde podamos en el tercio distal de lo más distal que se puede en la pierna, y de resto, guiados por ecografía, hacemos la escleroespuma. Entonces es un tratamiento completo donde se ha demostrado que si se hace el tratamiento completo de este paciente, hay una disminución en el tiempo de cicatrización, hay una respuesta completa en la parte sintomática del paciente y muy importante que hay una disminución clara en la recurrencia de este tipo de pacientes. Lo que decía el profe Tobón del manejo que se está haciendo en la parte de los síndromes postrombóticos, lo que estamos haciendo es, si hay posibilidad de colocar el stent, se coloca, y en este momento, que es ideal en este tipo de pacientes para el cierre de la úlcera. Y lo otro importante, hay el doctor Jorge Ulloa en Bogotá, fue expresidente de nosotros de la Asociación Colombiana de Cirujanos Vasculares, es uno de los creadores de la válvula femoral en pacientes que tienen una insuficiencia femoral con trombosis extensas. Ya el estudio ya está en Estados Unidos, se han sacado varios estudios de esto, va muy adelante en la parte de FDA y es un procedimiento que esperamos que pronto lo podamos realizar. Es materia prima colombiana. A todos muchas gracias. Y Andrés, felicitaciones, hombre, excelente trabajo. Muchas gracias, doctor. Acá en el chat hay una pregunta del doctor Benjamín sobre pregunta respetuosa. En la provincia, ¿hasta dónde es pertinente el uso de la bota de una? Recordemos que la bota de una es el único vendaje puramente inelástico que existe en nuestro medio. La bota de una es un vendaje excelente y de hecho debería ser parte de los vendajes de 4 capas.
debería ser el primer vendaje. Entonces, sí lo deberíamos utilizar, pero también asociado a otros, con otros tipos de vendaje. Andrés, yo te aporto un poquito en eso. La bota de una no es solo para el pueblo, la bota de una es para la ciudad. La utilizamos todos los días porque lo que acabas de decir es muy importante. Es el único vendaje inelástico que existe, comprobado en forma con el Picopress, que es el sistema con el cual medimos las presiones y medimos los vendajes. Ese vendaje es esencial y es muy importante. No es costoso, lastimosamente es de un solo uso, pero sí se usa en los vendajes multicapas. Yo tengo una pregunta para Andrés. ¿Cuál es la indicación de hacer una intervención quirúrgica arterial en la que el paciente que tiene una úlcera con compromiso importante en el índice de tuyo raso que impida realizar una elastocompresión adecuada? Aquellos que tienen índice de tuyo raso por debajo de 0.5. Realmente sí está pues documentada la indicación la realización de un procedimiento de revascularización arterial para poder hacer la terapia elastocompresiva. Doctor, sí, o sea, eso lo mencionan también las guías, que siempre que usted tenga índices tobillos brazos por debajo de 0,6, 0,5, usted debería hacer primero la parte arterial, debería intervenir la parte arterial antes de empezar a pensar en cualquier tipo de elastocompresión.